y una forma de aprender y de entender es a base de ejemplos. Así que hoy os voy a traer a otro brujo y se llama Félix Yáñez. Es de mi tierra, de Burgos, y os va a encantar. Si eres de los que te has quedado sin trabajo y la crisis te está afectando de manera sustancial, la vida de Félix Yáñez te va a inspirar completamente. ¿Tienes curiosidad? Pues vamos a ello. Si estuvieras de charla con Félix ahora en estos momentos, seguramente te podría decir que te estás mintiendo al menos con 5 ideas que tienes tú ahora en la cabeza. ¿Cuáles son esas ideas? Seguramente estés diciendo que la crisis es un conflicto, la estás viviendo como un conflicto. Sin embargo, él te diría que es una auténtica oportunidad y un momento muy inspirador. ¿Sabes por qué? La crisis puede ser un gran impulsor. Él era alfarero y vendía cerámicas en las ferias de artesanía. En 2008 su medio de generar ingresos se fue al garete. Tenía por entonces 47 años. Parecía una mala edad para ser incluido dentro del mercado laboral en plena recesión económica, ¿no? Estaba en un aparente callejón sin salida, como probablemente puede que te sientas tú ahora. Pero esta mentira enlaza con la siguiente que te estás contando. En estos momentos también te parecerá que te faltan un montón de cosas. Que no tienes dinero, que no tienes formación, que no tienes edad, que no tienes experiencia. Pero si profundizas, ¿qué es lo que sí tienes? Félix tenía mucho tiempo. Poseía conocimientos de albañilería porque le había enseñado su padre y observó que en las escombreras había un montón de materiales que podía reutilizar. ¿Tú qué sí tienes? Y seguramente una de las cosas que te digas es: no tengo una idea de qué voy a hacer. Y eso lo veas como un problema. Pues no, señores, Félix no lo ve así. Te enseño por qué. En realidad no has de tener una idea predefinida. Solo permitir que las cosas pasen a través de ti. Félix tenía tiempo, conocimientos de albañilería y materiales de escombreras. Y simplemente se dejó poseer por el amor. En este caso, ¿amor a qué? Él tiene pasión por todo lo que tiene que ver con lo de antes y disfruta haciendo cosas con las manos. Cogió su amor y lo puso en movimiento, sin ser consciente de que estaba plantando una semilla de un negocio fructífero que se fue creando como sin querer, poco a poco. Pronto sabrás qué creó. Quítate el pensamiento de que has de tener un plan. Félix nunca tuvo un plan ni una estrategia. Simplemente las cosas fueron pasando. Entonces, ¿tú cómo deseas usar lo que tienes poniendo mucho corazón? Y la quinta idea te va a cortocircuitar la cabeza, porque esa idea en la que deberías estar pensando no tiene por qué tener un fin económico. Quítate esa idea de la cabeza, no van por ahí los tiros. Bueno, ya es momento de que sepas qué fue lo que hizo Félix. Félix, sin un fin económico y con muchas ganas de mimar a su familia, se puso a construir una plaza medieval en unos terrenos que tenía. Quería disfrutar esa plaza con su familia. Por entonces ocupó unos 200 metros. Su sorpresa llegó después, cuando las personas empezaron a visitar espontáneamente el lugar y a llevar objetos y materiales antiguos muy valiosos para que continuara construyendo. Yo fui una de esas primeras personas. Es un lugar que cautiva. Ahora, pasados los años, la superficie alcanza los 25.000 metros cuadrados. La idea de crear un pueblo medieval no fue el inicio. En él no había una estrategia de construir lo que ahora se conoce como Arlanza. Ni planeó una iglesia donde hacer bodas civiles, ni corrales donde hacer festivales de teatro en verano, ni dar clases de cerámica para los colegios, ni hacer una catedral, ni nada de lo demás. La primera vez que entré no había ni una puerta ni una entrada que pagar. Él ha ido improvisando en la construcción y en todo lo demás. ¿Y a ti qué te apetece hacer sintiendo que juegas? No ha de tener un sentido para los demás, solo tiene que ser lógico para ti. Para responderte, deja de pensar, deja de hacer, párate y siente. Félix crea a su gusto y gusta poniendo mucho corazón. Y cuando algo gusta, repites y lo cuentas y lo das a conocer. Yo soy una de sus fieles visitantes. Y así se ha ido corriendo la voz y ahora recibe a 50.000 visitantes al año.
y crece exponencialmente desde que empezó en 2008. Todo ha sucedido como sin querer. Félix asegura que cuantas más vueltas da para ver dónde incorpora cada nuevo material, peor le sale. Se trata de poner mimo a lo que sea que te apetezca hacer, desde el sentir. Los materiales que él usa tienen sus propios recuerdos, están impregnados del alma de esas gentes que los utilizaron antes y transmiten verdad porque son de verdad. Desde el ocuparse del sentir, lo que genera a las personas les sirve de impulsor. A Félix se le ponen los pelos de punta. Lo ven los niños cuando se sienten dentro de un cuento y en los mayores cuando rememoran viejas historias con melancolía. En ese sentir, procura no tener prisa y deleítate. Cuando haces algo con ilusión y con mucha pasión, no cuesta, no hay esfuerzo y sientes que estás viviendo un sueño. Definitivamente, con las ideas de Félix, sacamos de nosotros el lado más artista y creativo, definitivamente. Espero que hayáis disfrutado con este vídeo, nos seguimos viendo, ya sabéis, darle a like, suscribiros, chao.